En este video vamos a retomar el ejercicio 1 y resolver la parte dinámica del mismo, ¿sí? Tanto lo que se puede hacer a mano como lo que se puede llegar a implementar en MATLAB. Entonces, lo que tenemos nuevamente es los resultados que ya sacamos de la dinámica, de la cinemática, perdón, y ahora vamos a empezar a calcular la dinámica. Datos importantes que vamos a empezar a chequear luego con las curvas. Vamos a tener que chequear la siguiente restricción. ¿Sí? Que el radio de del follower, del seguidor, sea menor a 2 veces el radio de paso mínimo, ¿sí? Eso lo vamos a comprobar luego con las curvas en MATLAB. Lo que vamos a hacer en primera instancia a mano es la estimación de la rigidez, como decía, de la rigidez del resorte de cierre. Bien, entonces recordemos los datos que necesitamos para hacer. Necesitamos la velocidad angular, que era 600 RPM, lo que nos da unos 62,88 radianes por segundo. Bien, el radio del seguidor, que era 19 milímetros, y la masa que debe mover la leva, ¿no? O sea, seguidor y vástago, de 0,7 kilogramos. ¿Sí? Lo que debemos hallar para determinar la fuerza del resorte es, es la fuerza máxima, o mínima mejor dicho, que tiene que proveer el resorte para garantizar el contacto entre la leva y el seguidor en el momento de mínima aceleración. ¿Sí? Entonces, ¿qué datos requiero de las curvas? ¿Sí? Entonces, requiero aceleración mínima, ¿sí? Minúscula. La aceleración mínima, volvemos y vemos que recordemos, era de menos 48,34 milímetros radian cuadrado. Milímetros sobre radian cuadrado. ¿Sí? En el tramo de caída, como dijimos, ahí es el mínimo. Perdón, la raya, tramo de caída. ¿Sí? O sea, el fall. Entonces, multiplicamos por la aceleración al cuadrado y obtenemos la aceleración mínima física. ¿Sí? O sea, es A min por omega cuadrado, lo que da 190,83 metros por segundo al cuadrado. Estos 190,83 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Y el otro dato que requiero es, hay algo que me va a ayudar en este descenso. ¿Qué me va a ayudar? Me va a ayudar la alzada que se va a dar a esta aceleración mínima. ¿Sí? O sea, bueno, si volvemos al gráfico, cuando se da esta aceleración mínima, tenemos un valor de alzada por acá. ¿Sí? Y este valor de alzada me va a estar comprimiendo el resorte y es el que me va a dar la fuerza antagónica del resorte que va a producir la fuerza de cierre. ¿Sí? Entonces, como digo, aparte requiero S a la aceleración mínima. ¿Y cómo voy a obtener ese valor? Y lo obtengo de la ecuación, ¿sí?, que escribimos inicialmente de la función cicloidal.
Si lo voy a despejar de acá, voy a despejar, ¿qué voy a despejar? Y necesito la relación tita sobre beta para la cual la aceleración es la mínima, que en este caso, recordando las curvas, sabemos que va a ser menos 2pi h sobre beta cuadrado. Entonces planteo eso, planteo menos 2pi h sobre beta cuadrado igual a justamente menos 2pi h sobre beta cuadrado por seno de 2pi x. X es la fracción de tita sobre beta para el tramo que estoy analizando. ¿Sí? Con lo cual esto me termina quedando que es seno de 2pi x es igual a 1, con lo cual al arcoseno me queda 2pi x es igual a pi sobre 2, ¿sí? Me quedaría también menos pi sobre 2, sí, me quedaría también, perdón, 3pi sobre 2, pero ese ángulo no me interesa porque yo quiero el inicial, el primero, entonces me queda el primer máximo, el primer pico, entonces me queda que 2pi x es 2, como decía, 2pi x 2pi x es igual a pi sobre 2, con lo cual me queda que x es igual a un cuarto. Bien, reemplazo este valor, en la fórmula de la alzada, ¿sí? O sea, S en X igual un cuarto. Recordemos que estamos en un tramo de descenso, con lo cual la función es H. ¿Sí? Recordemos la función del tramo de ascenso. Era H tita sobre beta 1 menos 2pi. Ahora es descenso, con lo cual, ¿qué va a ser? H por 1 menos tita sobre beta más 1 sobre 2pi seno de 2pi tita beta. ¿Sí? Donde tita b sobre beta es un cuarto. Entonces es 1 menos un cuarto más 1 sobre 2pi seno de 2pi por un cuarto. ¿Sí? Con lo cual la alzada para la aceleración mínima tiene un valor de 13,6373 milímetros. Bien, entonces ahora lo siguiente que hago es plantear la ecuación dinámica. ¿Sí? Vamos a pasar de hoja. Entonces propongo el planteo de la ecuación dinámica despejando las fuerzas viscosas. Con lo cual, esto lo pueden seguir en el apunte de teoría, me termina quedando que la constante de rigidez tiene que ser la masa por el módulo de la aceleración mínima, el módulo, ¿sí? Dividido el delta que tengo. El delta que tengo es la alzada a la aceleración mínima más una precarga. ¿Sí? Generalmente en esta primera instancia la precarga se propone como un porcentaje de la alzada máxima. Entonces propongo precarga del 10%, con lo cual S0 es 0,1 por H, lo que da 1,5 milímetros. Teníamos la masa de 0,7 kilogramos por los 190,83 milímetros por segundo al cuadrado de aceleración, dividido 13,6373 más 1,5, lo que nos da un resorte, vamos a escribir toda la cuenta, 0,7 kilogramos por 190,83 milímetros por segundo, metros por segundo al cuadrado, dividido 13,63
373 milímetros más 1,5 milímetros. Esto da entonces un resorte inicialmente estimado de 8,82 milímetros. Recordemos que de todas maneras la fuerza viscosa, como se opone a la velocidad, ¿sí?, me va a ayudar, ¿sí? Vamos a cambiar de color. ¿Qué es lo otro que se puede comprobar? También se deben comprobar que, una vez elegido el resorte, que comprobar problemas, como decía, problemas de resonancia. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que vamos a asegurarnos? Que la velocidad de funcionamiento impuesta de la leva esté alejado de las frecuencias naturales del sistema masa-resorte amortiguado de leva, seguidor y resorte, ¿sí? Entonces, generalmente todos estos ejercicios, igual que los ejercicios mecánicos, se propone un 6% de lo que se llama structural damping, de este factor, que me permite obtener este factor. Me va a permitir obtener el parámetro C de viscosidad cinemática, que se calcula como 2 veces m por la frecuencia natural por psi. También tienen otra ecuación distinta en el apunte, con lo cual necesitamos primero la frecuencia natural. La frecuencia natural, por supuesto, un sistema masa-resorte es K raíz de K sobre m, bien sencillo. Este da un valor de 112,25, vamos a escribirlo bien, que este venía un poquito mejor, 112,25 radianes por segundo, ¿sí? Con lo cual el coeficiente C es 9,429 kilogramos por segundo. Seguidamente podemos calcular la frecuencia amortiguada, ¿sí?, que se calcula como, déjenme encontrar el apunte, como K sobre M, o sea, la natural al cuadrado, menos C sobre 2M al cuadrado raíz cuadrada, ¿sí? Esto nos da para este ejercicio un valor de, básicamente le resta un porcentaje, ¿sí? Nos está dando 112,0475 radianes por segundo. Como vemos, la amortiguó un poco la frecuencia natural. Y por último, lo que hacemos es calcular el coeficiente entre la frecuencia natural amortiguada y la frecuencia de trabajo W, ¿sí?, y asegurarnos que nos da un valor de 1,7, perdón, 1,7833, ¿sí?, una fracción, el cual es mayor a raíz de 2, ¿sí? Lo que vamos a pedir siempre para asegurarnos que no haya resonancia es que omega d dividido la frecuencia forzada o bien sea mayor a raíz de 2, ¿sí?, o bien sea menor a 1 sobre raíz de 2 o raíz de 2 sobre 2, ¿sí? O sea, que esté alejado de la zona raíz de 2 sobre 2 por raíz de 2 sobre 2 o dividido raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Vamos a rever esto en MATLAB. Ahora vamos a rever las cuentas en MATLAB y qué otras cosas más tenemos que calcular, pero sí o sí necesitamos la ayuda de MATLAB. Bien, acá nuevamente ya tenemos corrido MATLAB, teníamos las curvas halladas. ¿Qué otra cosa calculamos? Tenemos los datos del radio de
del radio del follower, del seguidor. Tenemos definido un radio base, ¿sí? Y lo primero que calculamos con la fórmula que conocemos es el ángulo de presión y lo planteamos. Importante para levas de seguidor mantener el ángulo de presión menor a 30 grados porque si no genera una fuerza lateral muy alta que la tiene que soportar la guía del seguidor, ¿sí? Y el otro parámetro que tenemos para ayudarnos a mantener el ángulo de presión, además del radio base, que entra en juego, como ven, en el cálculo del ángulo de presión, también tiene, y el radio del seguidor, por supuesto, ¿no? Que recordemos que tenía que ser siempre menor a 2 veces el, que lo vamos a ver ahora, menor al radio de curvatura mínimo. El otro factor que tenemos para jugar y acomodar un poco el ángulo de presión, que en este caso no tuvimos mayores problemas, pero cuando ya el ángulo de subida y el de bajada tienen una mayor diferencia, si fijémonos, si analizamos este gráfico, lo que vemos es que el ángulo de presión aumenta cuanto mayor aceleración hay, ¿sí? O cuanto mayor velocidad, mejor dicho. De una forma similar a la velocidad, ¿ven? Es una curva muy parecida a la de la velocidad. Entonces, el ángulo, el segmento que tiene mayor tiempo para realizar la alzada, por supuesto, tiene un ángulo de presión menor. 16 grados en beta 1 y en beta 3 tenemos menos 18 grados. Lo que podríamos hacer es jugar un poco, cambiar el valor de excentricidad de esta leva, de modo, así que me va a cambiar la geometría de la leva, por supuesto, de modo que nos permita centrar el gráfico y en vez de partir de un ángulo cero, seguro se me va a mover el gráfico, ¿sí? Se me va a mover hacia arriba o hacia abajo, ahora lo probamos después de ver todos los valores, de modo de poder centrar el ángulo de presión y tener el valor pico, ¿sí? Tanto positivo como negativo, que tengan el mismo módulo. El otro factor a calcular es, como dijimos, es el radio de curvatura, ¿sí? Y el radio de curvatura, lo que tenemos que chequear, como vemos, es que no corte, ¿sí? La zona de influencia definida por justamente el radio del seguidor. Si la leva tiene un radio de curvatura menor al radio del seguidor, vamos a tener problemas de recorte de la curva, como así también problemas de que no va a inscribirse, se va a perder el contacto del seguidor y la leva en ese punto, entonces la función de la leva no va a ser la correcta, ¿sí? Como vemos, el radio de curvatura en las partes que la alzada que están en descanso tienen idealmente el valor del círculo base. Vamos a chequear los valores. ¿Sí? 74 grados y 59 grados. ¿Sí? No tiene exactamente el mismo valor, ¿no? Porque depende, perdón, correcto, es 59, ¿por qué? Porque tenemos los 45 del radio base más, acuérdense que esta radio de curvatura no es de la leva, sino es de la circunferencia o de la línea de paso, ¿sí? Que es el centro de rotación del seguidor, con lo cual para el descanso inferior tenemos 59 grados y para el descanso superior tenemos 59 grados más los 15 grados de la alzada máxima, ¿sí? Puede haber situaciones en las cuales el radio de curvatura sea infinito, ¿sí? Y también, bueno, tenemos cómo varía respecto a, recordemos que este tiene una mayor componente, fíjense la forma, una mayor componente de la aceleración, ¿sí? Y lo importante es justamente que no invada esta zona. El siguiente parámetro también a calcular es la fuerza, ¿sí? Entonces, como dijimos, hicimos el cálculo, ¿sí? A mano y estimamos una leva, un resorte de 8,82 Nm, ¿sí? Con una precarga de 1,5, ¿sí? Entonces, como vemos en esta curva, ¿sí? Tenemos calculado tanto la fuerza de empuje como la fuerza de contacto total, o sea, la fuerza de contacto total se le suma, ¿sí?
el ángulo de presión, si se proyecta con el ángulo de presión, esa sería Ft, que es la de color rojo, ¿sí? Perdón, que es la de color azul, esta es la fuerza, ¿sí? Ft es la fuerza de empujes en la dirección del seguidor, mientras que la fuerza de contacto es la F, que es la fuerza total, ¿sí? Con la fuerza de empuje es la con la cual hacemos la ecuación dinámica, ¿sí? Fíjense que acá tenemos la ecuación dinámica, ¿sí? Que calcula la fuerza de empuje, ¿sí? Fc. Luego tenemos una componente tangencial, ¿sí? Que es la debida al ángulo de presión, y tenemos la fuerza total, ¿sí? Como vemos acá tenemos ploteadas las dos. ¿Cuál es el inconveniente que veo inicialmente en este gráfico? Como vemos, tenemos una parte, ¿sí? Que la fuerza de contacto es negativa. Esto quiere decir que nuestro resorte, que la leva pierde contacto en ese momento. Entonces, lo que nos pasaría en la realidad es que no está manteniendo, no está, pues se pierde el contacto, entonces la función de leva no se va a cumplir. Opciones para mejorarlo, yo en este caso creería que la opción más conveniente, como vemos, tampoco nos conviene tener una fuerza mucho más alta que la máxima fuerza que se da cuando los resortes están, cuando la leva está acelerando, ¿sí? Cuando la leva está acelerando, tenemos una fuerza de contacto mayor debido a la aceleración, ¿sí? Que es positiva. Entonces, lo que no queremos es nunca sobrepasar dicha fuerza, pero sí, tampoco podemos aceptar que la fuerza sea menor, con lo cual lo que se me ocurre como buena opción es subir el margen de precarga, ¿sí? Vamos a correr a ver qué pasa, a ver si me actualiza las figuras. Nos generó figuras nuevas, vamos a tener la figura nueva para comparar. Como vemos, ¿sí? Ahí subí un poco el margen, pero tampoco alcanza, ¿sí? Mientras también acá vean cómo me va calculando la velocidad crítica, que es el otro parámetro, y me dice la razón de amortiguamiento, si es mayor a 1,41 o menor a 0,707, voy a estar bien, ¿sí? Como vimos, ¿no? Ahí tenemos el gráfico nuevo, no fue suficiente, entonces por ahí nos convendría aumentar un poco la fuerza del resorte, ¿sí? Vamos a aumentar la fuerza del resorte y volver a correr. Aumentamos la fuerza del resorte y volvemos a correr. Ahí mejoró un poco más y como vemos seguimos sin superar este pico. Podríamos aumentar un poco más todavía la rigidez del resorte a 9.5, ¿sí? Ahora la precarga es de 2 milímetros, ¿sí? Vamos a correr de nuevo. Vamos a traer el nuevo gráfico. Vamos a traer el gráfico de la geometría de la leva, que ahora lo vamos a ver, y el gráfico de finalmente la función. Como vemos, ¿sí? Podríamos aumentar todavía un poco más la rigidez del resorte porque estamos teniendo una fuerza de 4,703 de precarga, ¿sí? Que respecto al valor máximo de 163, vamos a hacer la cuenta, 4,163, estamos en un 2% de precarga en fuerza, ¿sí? Recordemos que para hacer la cuenta lo hicimos en, la precarga la pusimos como desplazamiento de la alzada, ¿sí? Por eso estamos a este nivel. ¿Sí? Recuerden, este nivel lo que hace es subirme toda la curva. La K es proporcional a el desplazamiento. Entonces volvemos a correr por última vez. Y ahí tenemos un valor un poco más aceptable, ¿sí? Vamos a ver cuánto tiene de precarga, ¿sí? Esto necesariamente 12 y el valor máximo es 165. Bueno, estamos en un 8%, podríamos ajustar un poco más, ¿sí? ¿Qué es lo último que hacemos? Que les recomiendo que sigan las ecuaciones, ¿sí? Estas son las ecuaciones que ya hicimos para la velocidad crítica o la resonancia, son las ecuaciones que ya hicimos a mano. Tenemos las ecuaciones de cómo es el trazado del perfil de leva, ¿sí? Esas ecuaciones les recomiendo que directamente las sigan del apunte de teoría y del libro, pero básicamente tenemos tanto dibujado el perfil de la leva, ¿sí? Que no es una proyección, por así trivial, ¿sí? Pero vemos que coincide con la sucesión de puntos por los que pasa
el seguidor, ¿sí? En rojo tiene la trayectoria del seguidor, la línea de paso, ¿sí? Perdón, en rojo está el círculo base, el círculo de paso, y en azul, que no se llega a apreciar, está abajo de estas líneas, tenemos la trayectoria real del seguidor, ¿sí? Esta trayectoria del seguidor, ¿sí? De ahí una manera de proyectarla para obtener el perfil real del EVA. Como vemos en el ángulo de descanso, el perfil del EVA coincide con el radio base, con el círculo de base, ¿sí? Y lo mismo pasa con la trayectoria, con el círculo de paso en el momento que está descansando la leva, que está en el descanso de la leva, respecto del seguidor, ¿sí? Vamos a hacer una última cosa, vamos a ponerle 1 milímetro de desplazamiento, ¿sí? Vamos a volver a correr para ver qué sucede, como les había dicho, con dos cosas. El perfil de leva casi no vamos a apreciar lo que cambie, y como vemos no es apreciable el cambio, hay una pequeña rotación, si ven ahí, cambia un poco la proyección, ¿sí? Pero en el perfil de leva casi no se ve. Lo que es interesante de ver, como habíamos dicho, es cómo si se acomoda un poco el ángulo de presión, ¿sí? Ahora tenemos un pico de 16,9 positivo y de menos 17,12 cuando inicialmente, si lo ponemos acá el ángulo de presión, estábamos en menos 17,9. O sea, una excentricidad de menos 1 me mejora el ángulo de presión y tiene por supuesto esos efectos en el radio de curvatura, en un montón de otros parámetros, ¿sí? De la leva. Tienen el código en MATLAB para usarlo tanto para su TP como para probar otras combinaciones y comprender, ¿sí? Importante, remarco nuevamente un detalle, ¿sí? Respecto al resorte, vamos a ver el último caso, acá lo tenemos creo, importante, ¿sí? Tratar de no sobrepasarse de la máxima fuerza que se genera por fuerzas inerciales, ¿sí? Queremos corregir este pico, pero tampoco pasarnos severamente de acá. Vamos a hacer una última corrida para que se vea cuando sucede eso. Si ustedes colocan un resorte excesivo, ¿sí? Y corren nuevamente, vamos a ver cómo quedan las curvas, ¿sí? Ahí tenemos la curva para comparar. Vamos a MATLAB y tenemos la curva para comparar. Esta última creo que es. Ahí está. ¿Sí? Ven, se revirtió completamente esta parte. ¿Sí? O sea, toda esta alzada, la alzada en esta parte de la curva, me sube mucho la fuerza y no tiene sentido subir más que este pico. ¿Bien? Entonces tienen que tratar de pegarle al valor exacto del resorte. ¿Sí? Y acá nos damos cuenta que también en la relación es que el resorte está muy rígido.